Lo primero que vamos a decir del ADN o ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Es que está conformado por una doble hélice, ¿sí? Que está enrollada en ella. Entonces, primero se las voy a mostrar, vamos a hablar de las características y vamos a mirar de qué se trata. Entonces, aquí tenemos un ácido desoxirribonucleico. Déjenme, ya les voy a mostrar realmente cuál es. Denme un momentico, por favor. El otro ya lo vamos a ver. Entonces, bueno. Listo. Bueno, lo primero que vamos a decir del ADN es que es el encargado de controlar todas las funciones de la célula. Repito, controlar todas las funciones de la célula. Estas funciones incluyen, por ejemplo, momento de reproducción, momento de alimentarse, momento de morir, porque también está programado en el ADN el tiempo de vida de una célula. Y todas estas características que hacen que la célula tenga su funcionamiento. En pocas palabras, el ADN es literalmente, llamémoslo así, el que controla cómo va a funcionar la célula. ¿Listo? Bueno, resulta y pasa que este ADN va a estar conformado por un esqueleto que llamamos de azúcar, llamado desoxirribosa fosfato. Este es un tipo de azúcar que lo que hace es mantener la estructura del ADN como usted la está viendo. Entonces, en pocas palabras, este azúcar es el que le va a dar la forma, ¿sí? De doble hélice al ADN. Entonces, espérenme que está ingresando unos compañeros. Bueno, es decir, en pocas palabras, es esto. Esto de acá es el esqueleto del ADN. ¿Listo? Bueno, resulta y pasa que este esqueleto pues, del azúcar desoxirribosa fosfato, así se llama este azúcar, y es el que se encarga pues de darle esta forma al ADN, internamente va a tener algo que conocemos como nucleótidos del ADN. Estos nucleótidos van a estar conformados por citosina, guanina, adenina, timina. ¿Listo? Y como usted puede observar, estos se van a formar o van a estar enlazados en pares. Entonces, ejemplo, miren acá, este color rojo significa timina, ¿cierto? La timina solo se va a unir, y esto es lo más interesante, la timina solo se une con la adenina. ¿Listo? Entonces, adenina y timina se unen para formar esta especie como par de base, nitrogenada, si lo quiere ver de esa forma, o bueno, par de base, y la citosina y la guanina son las otras que se pueden formar. Es decir, que el ADN, que además le da todas las funciones a la célula, también es la información genética de todas las especies en la Tierra. Es decir, desde bacterias, algunos tipos de virus, bueno, algunos tipos de bacterias, eh, plantas, animales, hongos, protistas, contienen ADN. ¿Esto qué significa? Que toda la vida en nuestro planeta está conformado por ADN. ¿Listo? Bueno, entonces, listo. Bueno, espérenme en un momento. Entonces, listo. Bien. Bueno, además de eso, este ADN tiene la capacidad, pues ya lo dije, de poder controlar todas las funciones vitales de una célula que incluyen alimentación, desecho, reproducción y muerte. Tiene todas las funciones vitales. Y además de tener todas las funciones vitales, también tiene la capacidad de replicarse. Entonces, tiene una función de replicarse. ¿Dónde encontramos el ADN? El ADN en los organismos, pues, bueno, los organismos se va a encontrar en el núcleo de la célula, es decir, en las células, ¿cómo se llaman las células que tienen el núcleo definido? ¿Procariotas o eucariotas, chicos? ¿Cómo se llama? Mm, no sé, ¿Cómo? no me acuerdo. Ok, listo. Eucariotas. ¿Listo? Seguro que se llaman eucariotas, ¿no? Miren sus apuntes, por favor.
No se preocupe que yo los espero para que miren sus apuntes. Si se llama eucariota y procariota, por favor. ¿No lo recuerdan? Bueno, no hay problema. Entonces, los voy a devolver un momento. Vamos acá, acá y acá. Y todavía no. Y todavía acá. Sí, es acá. Entonces, miren acá, por favor. Las células procariotas, se llamarían entonces células eucariotas. ¿Listo? Procariotas no, eucariotas. ¿Vale? No se les olvide esa parte. En el núcleo de las células se encuentran, bueno, volvámonos. En el núcleo de las células se encuentran entonces nuestro querido ADN. Bueno, listo. Claro, entonces, ¿qué es el ADN? Entonces, el ADN es un ácido desoxirribonucleico que debe su nombre debido a el lugar donde se encuentra, que es el núcleo de la célula desoxirribosa, que es el azúcar que lo conforma. ¿Listo? De ahí viene su nombre. Y como ya les dije, toda la vida en nuestro planeta está formado por este ADN. Además de eso, pues miren, aquí tenemos entonces el azúcar como tal. Aquí está la fórmula química del azúcar. Está compuesto por 5 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno y 4 oxígeno. Eso pues por el momento no nos dirá muchas cosas, pero pues en el momento pues usted téngalo en cuenta. Lo otro, este azúcar es cristalino e incoloro y es soluble en agua. ¿Qué significa la palabra soluble en agua? Que si usted agrega esa desoxirribosa en agua, lo que va a pasar es que se va a fusionar, por así decirlo, con el agua. ¿Listo? Es lo mismo que funciona cuando usted le echa una cucharada de azúcar al agua. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda sobre el ADN, alguna cosa que no se haya entendido? ¿Sí, no? ¿Todo está claro hasta el momento, chicos? ¿Podemos continuar? ¿Sí? Bueno, Sí, entonces, profe, continúa. listo, vale. Entonces vamos a continuar. Bueno, resulta y pasa, bueno, esto es otra cosa. Bueno, resulta y pasa que cuando la vida se formó en nuestro planeta, antes de que existiera, se inventara, como quiera decirlo, el ADN, apareció algo que se llama ARN. Se cree que este es el primer material genético que le dio vida en este planeta. Se cree. Algunos dicen que primero está el ADN, otros dicen que primero está el ARN. Bueno, se cree que el primero fue el ARN. ¿Qué es el ARN? Entonces, primero es un ácido ribonucleico, es decir, es un ácido que se encuentra en el núcleo, ¿sí? Este sirve para o bueno, o posibilita, si lo quiere ver de esta manera, la síntesis de proteínas. También es el encargado de que la información genética, es decir, el ADN, sea replicado dentro de la célula. En pocas palabras, ¿qué es el ARN? Entonces, es un ácido que se encuentra en el núcleo, que consta de una sola hebra y que se va a encargar de llevar la información del ADN hacia el resto de la célula. Entonces, el ADN nunca abandona el núcleo. Lo que hace él es literalmente dividirse para poder convertirse en ARN y dirigirse a cada una de las partes de la célula. Entonces, existen varios tipos, o bueno, en este caso 4 tipos de ARN: ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. Perdón, son 3. Bueno, vamos acá. Les voy a mostrar primero el ARN para que usted se haga más o menos una idea de qué es el ARN. Bueno, momento, denme un momento y ya quito la anterior porque pues no vamos a necesitar prácticamente nada. Bueno, lo primero que vamos a decir es que, primero, el ARN está conformado por citosina, guanina, adenina y cambia la timina por el uracilo. ¿Listo? Ojo con esta parte. Entonces, ARN, los nucleótidos del ARN: citosina, guanina, adenina y uracilo. Primera cosa. Segundo,
el esqueleto ribosa fosfato, es decir, el azúcar que lo conforma, es este de acá. Miren, espérenme. Este de acá. ¿Listo? Y le da la forma que tiene el ADN. El ARN, perdón. ARN. ¿Listo? El ARN. Los nucleótidos aquí no van a formar pares, sino van a estar cada uno en esa espiral. ¿Por qué esa forma? Porque resulta y pasa que cuando llegue al organelo que se necesite o que tenga una función que realizar, ellos se integran y pueden formar en algunos casos proteínas, en algunos casos sintetizar lípidos o grasas y bueno, y demás de las funciones. Entonces, aquí tenemos nuestro ARN. ¿Vale? Chicos, ¿alguna pregunta sobre el ADN o el ARN hasta el momento? ¿Algo que no se hayan entendido o algo que no se haya comprendido? ¿No? ¿Todo está claro? Bueno, Sí, hasta entonces, ahora muy claro. listo, vale, perfecto. Entonces, bueno, vamos a mirar una cosa aquí, es que lo interesante del ARN es que va a ayudar en algunos procesos. Entonces, por ejemplo, un proceso en el que generalmente ayuda este ARN es a transmitir órdenes. Esta transmisión de órdenes van a permitir que la célula pueda realizar una función en especial, como ya les venía diciendo. Entonces, vamos acá. Acá, listo. Como usted puede observar, existen tres tipos de ARN. Contemos cuatro si habláramos simplemente del ARN. O sea, digamos que solo existiera el ARN y de ese ARN van a salir una especie como de otros ARN que cumplen la misma función, pero llamémoslo así, van a estar dirigidos a otra parte de la célula. ¿Listo? A otra parte de la célula. Entonces, bueno. Primera cosa, vamos a hablar del ARN mensajero. Este ARN mensajero se caracteriza, espérenme, ya pasó la diapositiva. Se caracteriza porque sale del núcleo. Primera gran cosa de este ARN, abandona el núcleo. ¿Cómo se abandona el núcleo? Resulta y pasa que esto de acá, que podemos observar, es el ADN normal. ¿Listo? Lo que hace este ARN mensajero es que este ADN se rompe a la mitad, ¿sí? Se rompe a la mitad, se escoge un pedazo y se convierte en ARN mensajero. ¿Qué es este ARN mensajero? Va a dirigirse, ¿sí? Va a salir literalmente del núcleo y va a llevar esa información, ese manejo, eso lo que tienen que hacer para realizar una orden. En este caso, se va a dirigir se va a dirigir a un ribosoma en el citoplasma, ¿sí? Que eso ya lo vimos la clase anterior, ¿sí? Donde va a formar lo que va a llamarse o va a unirse a un aminoácido para formar una proteína. ¿Listo? Es decir, aquí este le va a decir literalmente al ribosoma, oiga, vamos a formar una proteína. Esta proteína para que se puede formar. Va a depender del uso que le vayan a dar, pero generalmente esta proteína se va a convertir en una especie como de alimento, por así decirlo, para la célula. ¿Listo? Para la célula. ¿Sí? O puede servir para sintetizar proteínas. ¿Qué significa la palabra sintetizar? Significa crear una proteína a partir de, ¿sí? De algunos elementos que tenga en el ribosoma, algunos elementos que se tengan, más este ARN se van a convertir entonces en una proteína. Bueno, continuemos. Espérenme, yo voy a borrar acá y continúo. Bueno, vamos a ver acá el ARN, ¿sí? R. Este ARN, R, ¿qué significa la palabra R? Por favor, alguien que me diga. ARN, ¿La palabra o la la letra, perdón, sí, letra? tienes razón. ARN, R. La R. ¿Sí?
Ribosomal. Bueno, resulta y pasa que cuando vimos Mm, la célula, vimos los ribosomas. Resulta y pasa que los ribosomas se encuentran, espérenme, vamos acá. Espérenme, ya les muestro un momento los mm, ribosomas. Creo que lo tenemos ujú, acá. Lisosoma, rizosoma, ¿dónde está? Bla, 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 bla. Ay, se me perdió ahora. Retículo. Ah, ¿este no lo tiene? No, creo que este no lo tiene. Ay, esta foto tampoco tiene. Bueno, me acuerdo que este los mostré, pero no recuerdo dónde está los ribosomas. Ah, mírenlo acá. Aquí están los ribosomas. Ya lo encontré. En la célula vegetal, acá. Miren acá, ¿recuerdan los ribosomas? Síntesis de proteínas. Acá. ¿Listo? Acá están los ribosomas. Bueno, ¿qué es el ARN ribosomal? Entonces, este ARN se dirige directamente a los ribosomas y lo que van a hacer es sintetizar proteínas. Es decir, el mensajero va por todas las células, mientras que el ribosomal va directamente al ribosoma a decirle, oiga, necesitamos una proteína en especial. ¿Listo? Entonces, bueno, de aquí, de los ribosomas, lo más seguro es que salga la información para otro organelo para cumplir la función. Entonces, bueno, vamos acá. Tu, 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 Rápidamente, chicos. Bueno, listo. Vamos a hablar acá un poco sobre el ARN de transferencia. ¿Qué es el ARN de transferencia? ¿Para qué funciona? ¿Cómo se usa y todo lo demás? Entonces, bueno, lo primero que vamos a decir es que el ADN necesita una replicación. ¿Para qué se replica el ADN? El ADN se replica para continuar su ciclo. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que el ARN, después de cierto tiempo, después de estar tanto tiempo haciendo funciones y duplicándose, necesita literalmente reestablecerse, es decir, volver a convertirse de ARN, pasar a ADN. Entonces lo que él necesita es hacer esa transferencia. Para realizar esta transferencia, entonces vamos a tener en cuenta qué es eso de ARN de transferencia. Literalmente es que, como usted puede observar aquí en la foto, espérenme, creo que se las voy a aumentar un poco más de tamaño. ¿Listo? Déjenme a ver si se las puedo aumentar un poco más de tamaño porque no se ve muy claro. Denme un momento, se las aumento un poco de tamaño, que veo que no la estamos viendo como bien. Ah, bueno, listo. Vamos acá y hacia adelante para que la podamos ver un poco mejor. ¿Listo? Entonces yo creo que ahí ya. Listo, perfecto. Oh, claro, aquí podemos explicarles muchas cosas sobre el ARN de transferencia. Bueno, el ARN de transferencia literalmente va a coger esta cadena, ¿sí? Que usted puede observar acá, que empieza en 5' y termina en 3'. Siempre el ADN cuando se vaya a duplicar, o si lo quiere llamar de cierta forma, a reproducir, siempre empieza en 5', 3'. ¿Esto por qué se debe? Esto se debe a que es una característica de, pues, el ADN que se va a duplicar. Son características y entonces ahí empieza. Bueno, a lo que nosotros conocemos como codons se llaman nuestras, llamémoslo así, nucleótidos, ¿sí? De las bases. Entonces tenemos nombre, bueno, guanina, citosina, adenina y timina. En este caso, como estamos hablando de una ARN, estamos hablando entonces de uracilo en vez de timina. Hasta ahí, chicos, ¿me siguen la idea o está un poco enredada? Alguien que me diga. Porque esta parte sí es un poquito compleja de explicar. ¿Sí? bueno, pues yo he entendido y no he entendido. Listo. Entonces, bueno, No sé, eh, no, listo. Voy a repetir algunas cosas, ¿sí? Para, para que nos quede un poco más clara la idea. Entonces, denme un momento y ya vuelvo y lo repito. Listo. Primera cosa, ¿qué necesito yo para duplicar o replicar el ADN? Primera cosa que necesito, uno, que este ADN que se va a replicar, ¿sí? Escúcheme, empiece como ARN. Primera cosa.
Para duplicar el ADN necesito que sea ARN. Listo. Primera cosa. Segundo, lo que yo hago con esta, llamémosla así, reproducción o replicación, sería el término mejor, replicación, lo que hago es que voy colocando, espérenme, ya se los muestro acá, voy colocando estos bloquecitos, ¿sí? Estos bloques, ¿qué son estos bloques? Pues son guanina, citosina, adenina y uracilo. ¿Por qué es uracilo? Porque recuerde que estamos hablando de ARN. ¿Listo? ARN. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que el ARN se va a convertir, por de alguna forma decirlo, en ADN. ¿Ahí va más claro la idea? ¿Sí? Creo que sí quedó un poco más claro. ¿Sí? ¿No? Más clara. ¿Más clara? Listo, perfecto. Bueno. A lo que nosotros conocemos como ARN de transferencia, ¿sí? Porque esto es importante tenerlo en cuenta, es un grupo, ¿sí? De material que lo que va a hacer es colocar los anticodón. ¿Qué son los anticodón? Literalmente son bases, o bueno, adenina, guanina y citosina y timina. ¿Listo? Lo que ellos van a comenzar es literalmente a decir, bueno, si aquí hay una, no sé, un uracilo, yo quito ese uracilo, coloco una timina y lo uno con la otra base que necesito. ¿Sí? ¿Recuerdan lo de las 4 bases? Si quieren, espérenme, volvámoslo a retomar acá. Acá. ¿Recuerdan que cuando mirábamos el ADN, habíamos dicho que la timina se unía con la adenina? Entonces, en este caso funciona exactamente igual. La timina, cuando viene este anticodón, lo que hace es quita el uracilo, coloca una timina, literalmente, luego coloca otra adenina y se van fusionando. Imagínense que eso es como un tejido. ¿Sí? Si alguna vez han visto cómo se teje, siempre se va a tejer con 2 hilos diferentes y usted comienza a ir tejiendo. Entonces, aquí esto es lo que está haciendo, es tejer. Entonces, la citosina, si hay una citosina, entonces lo que hace el anticodón es colocar una guanina de tal forma que se vaya a ir entretejiendo. Entonces, déjenme volvamos nuevamente a la diapositiva. ¿Listo? Nuevamente a la diapositiva. Entonces, esto va a permitir la replicación del ADN. ¿Listo? Bueno, recuerden, los anticodón, entonces, son material externo que viene a la cadena. Los codones son materiales que están en la cadena y que van a ser, llamémoslo así, unidos con los anticodón para formar la cadena de ADN. ¿Claros hasta ahí, chicos? Ahora sí ya quedó más claro la cosa. ¿Sí? ¿No? Bueno. Claros. Listo, perfecto. Bueno, este proceso va a permitir, como dato curioso, va a permitir que el ADN se replique. Bueno, pero ¿qué pasa cuando hay una replicación mala? O cuando el ADN no fue replicado adecuadamente, por decirlo de esa manera. Cuando esto ocurra, generalmente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque las cadenas son tan largas y tan complejas que ese minúsculo cambio puede ser que no pase absolutamente nada. Como dato curioso, y es que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un animal es albino? Cuando los animales son albinos, tienen menos probabilidades de sobrevivir dependiendo del lugar donde se encuentren. Recuerde que el albinismo es la capacidad literalmente de que todo su cuerpo sea de un color blanco, muy blanco, como tipo papel. Así de simple. ¿Qué pasó con esto? ¿Y dónde está la parte curiosa? Resulta y pasa que un oso grizzly, ¿sí? Eh, pues tuvo su cría sufría de albinismo. ¿Qué significa esto? Que pues en el medio natural no tenía la posibilidad de sobrevivir, es decir, en los bosques, no tenía esa capacidad. Pero ¿qué pasa? Que por alguna extraña migración, este oso terminó en la parte norte. En la parte norte, que es donde se encuentra el polo norte y todo lo que es color blanco, absolutamente blanco, este oso tiene una mayor capacidad
de supervivencia debido a esta condición genética. Entonces, esta condición genética le permite al oso literalmente sobrevivir. Caso contrario, si cogiéramos a ese oso y lo trasladáramos, no sé, a Colombia para que tratara de sobrevivir, sería muy complejo porque el pelaje que le sirve de camuflaje no funcionaría en ese caso. ¿Listo? Entonces son datos curiosos como una replicación mala puede hacer y puede alterar genéticamente a un organismo y no todas las veces es beneficioso, solo como el 1% es beneficioso. Por ejemplo, aquí es donde el ADN le indica a la célula dónde morir. Se descubrió recientemente que cuando estamos hablando de cáncer, hay un inhibidor. ¿Qué es un inhibidor? Imagínense que es algo que evita que la célula muera, entonces, y simplemente se reproduzca. O ese inhibidor está en esa parte donde dice reproducir. Entonces, resulta y pasa que cuando estamos hablando de cáncer, en esta compleja máquina de duplicar, hay un error y ese error es lo que produce el cáncer. ¿El cáncer qué es? Pues en pocas palabras, el cáncer es células del cuerpo que se desarrollan más y más y más sin ningún control. Y se descubrió que ese control está fallando en esta parte de la replicación del ADN. Entonces no se sabe muy bien cómo poder hacer que esa replicación pueda funcionar. Esto como dato curioso de una alteración genética beneficiosa para una especie y perjudicial para una especie. ¿Listo? Hasta aquí estamos claros, chicos, de cómo funciona entonces este ARN. ¿Sí? Sí, profe. Listo, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, listo. Entonces, otra cosa que le quería decir, chicos, y es que recuerden que la próxima clase vamos a empezar a solucionar el módulo. Entonces ya me imagino que todos deben tener el módulo. Y como estamos viendo todo lo de célula, yo me imagino, creo que ya pueden ir solucionando algunas preguntas sobre el módulo. Si la próxima clase tienen dudas de esas preguntas, pues las solucionamos entre todos. ¿Listo? El chiste es que usted tenga ese módulo solucionado a final de semestre y si podemos antes, mejor. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno. Bueno, listo, continuamos entonces. Bueno, entonces, ¿qué es lo que todo organismo va a poseer en qué? En esto que llamamos vida. Todos los organismos entonces, en este caso, van a contener ADN o ARN, como ya hemos observado. Estos organismos van a crecer y van a desarrollarse, es decir, van a aumentar su tamaño y el número de células que lo conforman. ¿Listo? Estos organismos pueden ser unicelulares, es decir, organismos que solo tienen una célula y esa célula es la encargada de hacer todas las funciones. O pueden ser multicelulares como nosotros. ¿Qué significa multicelulares? Multicelulares significa que tenemos diferentes tipos de células que cumplen funciones especiales. ¿Listo? Y además también de que somos pluricelulares. ¿Qué significa esto? Multicelulares, entonces ya saben, multi, muchas células. Pluri, muchas células, y además de que tenemos muchas células, tenemos células especializadas. ¿Listo? ¿Cómo así especializadas? Por ejemplo, una cosa es que usted diga célula del sistema nervioso, a decir célula epitelial o de la piel. Son células completamente diferentes. ¿Listo? No metas el dedo ahí, José. A pesar de que vengan de nosotros, es decir, estén dentro de nuestro cuerpo, son células que tienen capacidades completamente diferentes. ¿Listo? ¿Todas las células en algún momento se van a reproducir? Sí, también se van a reproducir. Todas, absolutamente todas. A pesar de que en alguna parte de su ciclo no lo puedan hacer o estén inhibidas para hacerlo. Esto, por ejemplo, una de estas células pueden ser los osteoblastos y los osteocitos. Los osteoblastos y los osteocitos son células del sistema óseo que no se pueden reproducir, pero que siguen cumpliendo sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? En este caso, los osteoblastos almacenar, por ejemplo, minerales, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, el calcio, el fósforo, el colágeno,
¿sí? Mientras que los osteocitos, por ejemplo, se van a encargar de llevarle a los osteoblastos el alimento. Ninguna de estas células se puede reproducir, pero está la osteogénesis, que es literalmente la reproducción de estas células. ¿Listo? Bueno, chicos. Listo, chicos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No, ¿No? para ahorita todo claro. Listo, perfecto, chicos. Entonces, vamos a dejar nuestra clase. No, profe. ¿Sí? Vamos a dejar nuestra clase hasta aquí. ¿Sí? Nos quedan 4 minutos de clase, entonces la vamos a dejar hasta aquí. Como no tienen dudas ni preguntas, creí que van a tener dudas y preguntas, pero pues bueno, también, no hay problema. Entonces, chicos, nos vemos la próxima clase. Con el resto, recuerde, lea las preguntas, váyalas solucionando. Si no entiende alguna, pues me avisa, no hay problema, las vamos a ir solucionando pues de grupitos. Entonces, pues nada, chicos. Que tengan un buen día, que me les vaya muy bien. Tómense estos 5 minutos que les queda para pues comer algo, tomar algo y pues nos vemos en la próxima clase. ¿Vale, chicos? Chao a todos entonces. Gracias, profe. Chao. Vale, chao.